hipertrofia e hiperplasia. Estos son temas que se encuentran en el capítulo número 1 del libro Patología Estructural y Funcional de Robbins. La hipertrofia. La hipertrofia se define como el aumento del tamaño de las células que determina un aumento del tamaño del órgano. Es importante destacar que los órganos hipertrofiados no tienen células nuevas, sino más grandes. También es importante tener en cuenta que el aumento del tamaño de la célula se debe a la síntesis de más componentes estructurales, o también podemos decir que se debe a un aumento de las exigencias funcionales o la estimulación por hormonas o factores de crecimiento. Cabe resaltar también que las células que son capaces de dividirse pueden responder ante el estrés con hiperplasia e hipertrofia. En el caso contrario de las células que son incapaces de dividirse, por ejemplo las fibras miocárdicas, estas solo pueden aumentar su masa tisular mediante la hipertrofia. También, es importante que tengamos en cuenta que en muchos órganos la hiperplasia y la hipertrofia pueden coexistir y ambas contribuir al aumento del tamaño de ese órgano. Como se observa acá en esta diapositiva, la hipertrofia puede ser tanto fisiológica como patológica. Por ejemplo, en el caso del músculo es importante destacar que el estímulo más habitual para la hipertrofia muscular es el aumento del esfuerzo. Por ejemplo, en los músculos de los fisicoculturistas, que estos se dedican a levantar pesas, ¿qué pasa en este caso? Que sus músculos son prominentes y esto se debe al aumento del tamaño de las fibras musculares individuales en respuesta al aumento de las demandas. Ahora, en el caso del corazón, el estímulo responsable de la hipertrofia suele ser una sobrecarga hemodinámica crónica que se puede deber a la hipertensión o a una enfermedad valvular. En los dos casos que acabo de mencionar, las células musculares sintetizan más proteínas y aumenta el número de filamentos musculares, y esto incrementa la fuerza que cada miocito puede generar y de este modo incrementa la potencia y capacidad de trabajo del músculo en su conjunto. Ahora, si hablamos específicamente en cuanto a la hiperplasia se define como el aumento en el número de células de un órgano o tejido. En general, determina obviamente el aumento de la masa de los mismos. Cabe destacar que la hiperplasia se produce cuando la población celular se puede dividir de forma que aumenta el número de células. A su vez tenemos que la hiperplasia puede ser tanto fisiológica como patológica. Si hablamos en cuanto a la hiperplasia fisiológica, esta se puede clasificar en hormonal y en compensadora. Si hablamos específicamente en cuanto a la hiperplasia hormonal, esta aumenta la capacidad funcional de un tejido que lo necesita. Un ejemplo es la proliferación del epitelio glandular de la mama femenina en la pubertad y durante el embarazo, que en general se asocia a un aumento del tamaño de las células epiteliales glandulares, es decir, que esto a su vez se asocia a una hipertrofia. Ahora, si hablamos específicamente en cuanto a la hiperplasia compensadora, en este caso aumenta la masa tisular tras una lesión o recesión parcial. Un ejemplo de esto es la capacidad de regeneración del hígado. Por ejemplo, las personas que donan un lóbulo hepático para trasplante, en estas personas, ¿qué sucede? Que su hígado, es decir, las demás células de su hígado sano, proliferan y el órgano pronto crece hasta recuperar su tamaño original.
Si hablamos específicamente en cuanto a la hiperplasia patológica, la mayoría de las hiperplasias patológicas se deben a la actividad de un exceso de hormonas o factores de crecimiento sobre las células diana. Podemos mencionar como ejemplo la hiperplasia endometrial y la hiperplasia prostática benigna. En cuanto a la hiperplasia endometrial, esta es un ejemplo de hiperplasia anormal inducida por hormonas. Tenemos que normalmente tras el periodo menstrual se produce un brote rápido de actividad proliferativa del epitelio, estimulado por las hormonas hipofisiarias y los estrógenos ováricos. Pero ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que esta actividad se detiene por el aumento de las concentraciones de progesterona, y esto sucede unos 10 a 14 días antes del final del periodo menstrual. Sin embargo, en algunos casos, este equilibrio entre estrógenos y progesterona se altera, sufre alteraciones. ¿Y qué pasa? Que esto determina un aumento absoluto o relativo de los estrógenos, con la consiguiente hiperplasia de las glándulas endometriales. Esta forma de hiperplasia patológica es una causa frecuente de sangrado menstrual anormal. Ahora, en cuanto a la hiperplasia prostática benigna, es otro ejemplo frecuente de hiperplasia patológica. Esta está inducida por la respuesta frente a las hormonas, que obviamente en este caso son andrógenos. Cabe resaltar que en estos dos casos que mencioné anteriormente, aunque estas variantes de hiperplasia son anormales, el proceso sigue controlado. ¿Por qué? Porque no se producen mutaciones en los genes que regulan la división celular, y la hiperplasia regresa cuando desaparece el estímulo hormonal responsable. También es importante destacar que la hiperplasia también es una respuesta característica ante determinadas infecciones virales, como las asociadas al virus del papiloma humano. ¿Qué pasa? Que esta este virus del papiloma humano produce las verrugas cutáneas y varias lesiones mucosas, que están constituidas por masas de epitelio hiperplásico. Por lo tanto, los factores de crecimiento producidos por los genes virales o por las células infectadas pueden estimular la proliferación celular. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que acabé de mencionar anteriormente, en las siguientes diapositivas tengo unas imágenes para poder razonar todo lo que dije antes sobre la hipertrofia y la hiperplasia. Entonces, en este caso vemos un corte transversal de un corazón. O sea, en este caso, ¿por qué yo me doy cuenta que esto es un corazón? Porque acá, en la parte izquierda, me doy cuenta que esto es el ventrículo izquierdo. Y acá, hacia la derecha, tenemos el ventrículo derecho. Me puedo preguntar, ¿qué podemos decir en relación al corte? Bueno, decimos que es un corte transversal que pasa perpendicular al eje mayor del órgano. El eje mayor del órgano, es decir, de arriba hacia abajo. O sea, si yo el corte lo paso de forma perpendicular al eje mayor del órgano, digo que ese corte es transversal. Para recordar, o sea, perpendicular es cuando una línea corta a otra por la mitad, formando un ángulo recto, el cual mide 90 grados. Entonces, ahora, para tener en cuenta, en otro caso, no este que estamos observando, en otro caso, si el corte lo pasamos paralelo al eje mayor del órgano, en este caso se dice que el corte es longitudinal. Entonces,
Ahora observemos la imagen. Yo me puedo preguntar, ¿por qué me doy cuenta que este corazón no está hipertrofiado? Vemos acá que en la imagen arriba tenemos una regla. Entonces, es importante tener en cuenta que normalmente la pared libre del ventrículo izquierdo mide aproximadamente entre 1,3, 1,5 centímetros o 13 a 15 milímetros. Entonces, ¿qué hago? Yo lo mido. Ahora, ¿cómo mido o cómo se debe medir esa pared libre del ventrículo izquierdo? Nosotros no podemos tener en cuenta, o sea, no podemos sumar esas estructuras que se ven hacia adentro, que acá estoy señalando, no la podemos sumar. Estas estructuras que se ven hacia adentro, recordemos que se llaman columnas carnosas. Entonces, yo mido desde la base de la columna carnosa hacia afuera. Y si mide entre 1,3 y 1,5 centímetros, podemos afirmar que está normal. O sea, este corazón no está hipertrofiado. Ahora, tengo otra imagen. Acá tenemos un corazón que obviamente a simple vista, o sea, es un corazón que también se nos muestra en un corte transversal. Entonces, ¿qué sucede? Que a simple vista yo me doy cuenta que este corazón está agrandado. Puedo afirmar que este corazón está hipertrofiado. Entonces, me puedo preguntar, además de esa hipertrofia que es obvia, ¿qué otra cosa está ocurriendo en ese corazón? Si observo bien la imagen, puedo decir que la luz está disminuida. O sea, hay una disminución de la cámara cardíaca. Por eso, en este caso que vemos acá en la imagen, esto se le llama hipertrofia concéntrica. Ahora, me puedo preguntar ¿cuál es la causa? En sí, esto es un mecanismo adaptativo que ocurre, o sea, podemos decir que no a todas las personas que son hipertensas, pero sí a la gran mayoría, a una gran parte de personas que son hipertensas. Esto está dado porque hay una sobrecarga de presión, de tensión. La misma enfermedad lo dice. Entonces, la hipertrofia, como mencioné anteriormente, es concéntrica. O sea, los miocitos aumentan de tamaño, pero lo hacen hacia adentro. Y eso se da para que aumente la presión intraventricular y esta logre superar como gradiente de presión a la presión que le pone la poscarga de una TA elevada. Ahora pasemos a la siguiente imagen. Acá, si observamos bien la imagen, podemos identificar dos órganos, que cuáles son la vejiga y la próstata. En la imagen observamos que tanto la vejiga como la próstata están sufriendo cambios adaptativos. Fíjense que la pared de la vejiga tiene un aumento de su espesor y la próstata está sobresaliendo, lo que se llama lóbulo medio y lóbulos laterales. Seguramente este paciente tiene dificultades para orinar, cuando va al baño, por ejemplo, el chorro le sale débil, o también es un paciente que tarda mucho en orinar y además, por ejemplo, orina y a los 20 minutos ya tiene ganas de orinar otra vez. Esto es así porque le queda un residuo posmisional. Por ejemplo, también podemos decir que es un paciente que orina muchas veces en el día y en la noche se levanta muchas veces a orinar. Entonces, en relación a esta imagen vamos a hablar de la vejiga y la próstata.
En cuanto a la próstata, podemos afirmar que este paciente presenta hiperplasia benigna de la próstata. De hecho, muchos varones tienen hiperplasia prostática, por eso es muy importante estudiar este tema. Generalmente, después de los 60, 70 años, todos los varones o la gran mayoría van a tener problemas prostáticos. En este caso que estamos hablando, que es el caso de la hiperplasia prostática benigna, pues afortunadamente tenemos medicamentos para achicarla, así que no hay que preocuparse. Entonces, como estamos hablando de la hiperplasia prostática benigna, en este caso, la uretra prostática, si recordamos su ubicación, esta va a resultar comprimida por esa hiperplasia, que en realidad es una hiperplasia que, recordemos el concepto de hiperplasia. La hiperplasia es el aumento del número de células con el consecuente aumento del tamaño del órgano. ¿Qué sucede en el caso de esta próstata? Que presenta una hiperplasia, pero también hay hipertrofia. De hecho, en muchos procesos coexisten tanto la hiperplasia y la hipertrofia. Es decir, si estos dos procesos coexisten, puedo afirmar que tengo más número de células y estas células son más grandes. Ahora, si hablamos en relación a la vejiga, viendo la imagen, yo me puedo preguntar, ¿qué cambio adaptativo está sufriendo esta vejiga? Entonces, porque, si observamos bien, vemos que hay un engrosamiento de su pared. La respuesta a esa pregunta es que esta vejiga presenta una hipertrofia del detrusor. Acá el detrusor es el involucrado y lo que hace es que para vencer la resistencia que genera la salida de orina a través de la uretra, el músculo detrusor sufre hipertrofia. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué puede o nos podemos preguntar específicamente? O sea, ¿puede haber hipertrofia e hiperplasia en el detrusor? Porque si recordamos, hay hipertrofia e hiperplasia en la glándula prostática, o sea, nos podemos hacer esta pregunta. La respuesta es que no. ¿Por qué? O sea, porque el detrusor es un músculo y el músculo no hace divisiones mitóticas, por lo tanto no hay hiperplasia, pero sí hay hipertrofia, o sea, aumento del tamaño de las células. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, es importante destacar que los cambios adaptativos son reversibles. O sea, si yo retiro la noxa, si la noxa es retirada, esa célula que estaba adaptada regresa a su normalidad. Por ejemplo, si esa célula estaba chiquita, se achicó, como se presenta por ejemplo en la atrofia, esta célula vuelve a su tamaño normal. Si la célula está aumentada de tamaño, como en la hipertrofia, esta vuelve y se achica, o sea, vuelve a su tamaño normal. Y si hay hiperplasia, se empiezan a perder algunas células como para reducir el tamaño de la masa celular.